En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el programa de atención a la temporada de lluvias, de huracanes. El día de hoy el presidente presenta el programa de atención a la temporada de lluvias y huracanes para evitar desgracias. Informará la directora de Conagua y el director nacional de Protección Civil las medidas preventivas y el protocolo para atender la temporada de lluvias y huracanes. Hoy se recuerda el aniversario de 140 años del nacimiento de Emiliano Zapata Salazar, quien fuera un elemento fundamental en la Revolución Mexicana, luchador social que lograra el derecho de los campesinos a la tierra. Iniciará una gira el día de hoy por Durango. Mañana la reunión de seguridad se llevará a cabo en este estado y el fin de semana estará ahí y en Zacatecas. El túnel emisor Oriente está terminado desde hace más de 6 semanas. La caja de caudales funcionará esta semana y solo quedará pendiente parte del revestimiento, y aún no se ha requerido su funcionamiento. El origen de la construcción de este emisor fue la proyección de inundación de hasta 5 metros en la zona centro de la Ciudad de México. Hace un reconocimiento a la Delegación Deportiva de México en los Panamericanos en Perú y hace nuevamente la invitación a la subasta del domingo, cuyos recursos se destinarán al apoyo de estos deportistas. Protocolo de actuación. 2019 es un año en el que ha llovido por debajo del promedio. Existe una condición de sequía moderada. Para asegurar el suministro de agua, la Conagua administra el flujo en presas. Se registra escasez en varias presas destinadas a la producción de alimentos y suministro de agua potable, por lo que hace un llamado para que la población administre y haga uso responsable del agua. Los picos de la temporada serán en septiembre y octubre. Se pronostican 33 ciclones tropicales, de los cuales ya se han presentado 6. La Conagua realiza un monitoreo que permite el alertamiento oportuno para realizar acciones de prevención y finalmente se dan los pormenores del evento que se ha presentado, apoyado siempre por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina, así como las unidades estatales de protección civil para atender emergencias o desastres naturales. Guardia Nacional. La Constitución de la Guardia Nacional es un proceso. Se trabaja en su constitución con nuevos elementos que se están reclutando y capacitando. Se tienen desplegados cerca de 180,000 elementos. Se ha convocado a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina para que ingresen a la Guardia Nacional. El sueldo promedio de los elementos es de 19,000 pesos mensuales neto, y ya se cuenta con los fondos gracias al combate a la corrupción y a la austeridad republicana. También ya se cuenta con el presupuesto necesario para la construcción de instalaciones. En el caso del Estado de México existen 15,000 policías para atender a 18 millones de personas, por lo que el despliegue en este estado será un cambio importante en el tema de seguridad. Presupuesto de Morena. Estamos hablando de un ahorro, según entiendo, de cerca de 1,000 millones de pesos. Nada más un partido. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra que la presidenta de Morena se haya pronunciado ayer con la disminución de su presupuesto, proponiendo su reducción hasta en un 60%. Estos ahorros podrían permitir el mantenimiento de 1,000 escuelas que se encuentran muy deterioradas, y espera que los presidentes de los demás partidos se pronuncien al respecto. Los ahorros que se logren de la disminución de presupuesto a los partidos políticos serán destinados a educación y salud. Fertilizante. Estamos atendiendo lo del fertilizante, sí hay estas discrepancias. Existen discrepancias en el porcentaje de avances. Existían anteriormente operadores de este programa y ahora se realizó la entrega de manera directa por medio del gobierno federal y los campesinos. Incluso realizaron bloqueos de caminos para que el gobierno no entregara los fertilizantes. Esto se dio de manera importante en la zona de la montaña de Guerrero. Desmiente que exista riesgo de hambruna, y es en esta zona de la montaña de Guerrero en donde existe mayor desnutrición en el país. Es por esta razón que se entregan de manera gratuita fertilizantes. El movimiento campesino se está generando porque ya no se entregan recursos a organizaciones y piensan que se dará marcha atrás a esta decisión, pero no será así. No habrá entrega de recursos a organizaciones o a intermediarios. Todos los recursos se entregarán de manera directa, evitando así la corrupción. Fondos a universidades. Y no van a faltar recursos para las universidades.
respetando la autonomía de las universidades, estamos también pidiendo que se transparenten los fondos. No faltarán recursos para las universidades, pero hace un llamado para que se transparente el uso de fondos. No se admiten ya cacicazgos de líderes y sindicatos en las universidades. Hay complicidad entre sindicatos y autoridades. Estas prácticas ya no se permiten. Se ha iniciado ya el sistema de universidades públicas y se abrirán 100 universidades en distintos estados del país. En la Ciudad de México se plantea una universidad destinada a la formación de médicos y enfermeras. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.